Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Preocupados por la prueba corta, no? Sí, licenciado, ya no pasaron la investigación, no sabemos qué es. Para los que están conectados, me acaban de indicar que es para el 21 de abril, así que no se preocupen por esta semana, pero sí la otra semana, el viernes va a ser. Está bien, gracias licenciado por informarnos. Licenciado, pero la hoja de la cual tenemos que investigar aún no la van a pasar. Que La pasaron, de ¿no? la guía de investigación. Se las voy a compartir más tarde al Classroom, lo voy a cargar como tarea. Ahí lo pueden descargar. Gracias, licenciado. Solo vamos a dar unos 5 minutos más para que se conecten los demás compañeros y comenzamos. Igual el Ix se va a conectar en un momento.
Luis, tu micrófono. Buenas noches, compañeros. Gusto saludarles. Buenas noches, licenciado. Espero que todos estén bien, que hayan pasado un descanso de Semana Santa tranquilos, ¿verdad? Vamos a iniciar el día de hoy con la unidad número 7, como habíamos dejado de título la última clase que tuvimos. Si no lo anotaron, por favor, anoten ahí primero unidad número 7 y le colocan por nombre límite de una función. Límite de una función, por favor, ¿sí? Unidad número 7, el límite de una función. Y acá tengo lo que es el límite de una función. Dice el límite de f de x es igual a L cuando x tiende a C. Hay una definición, quiero que la anoten por favor antes de entrar a trabajar ya en cuestión de los límites que vamos a trabajar el día de hoy. Hay un concepto, después de copiar esto, van a copiar un concepto de lo que es la definición de lo que tengo colocado acá. ¿Sí? Límite de f de x es igual a L cuando x tiende a C. La definición dice lo siguiente. Anotemos ahí definición, luego de haber colocado esto, definición, y anotamos por favor, sea f de x, así, ¿verdad? Sea f de x una función que está definida, repito, sea f de x una función que está definida en todos los valores de x, sea f de x una función que está definida en todos los valores de x, en todos los valores de x, cerca de los valores de C, cerca de los valores de C. Con la excepción de C mismo. Con la excepción de C mismo. Repito, sea f de x una función que está definida en todos los valores de x, cerca de los valores de C, con excepción de C mismo. Aparte de esto, anotamos, se dice que L es el límite de f de x. Se dice que L es el límite de f de x cuando x tiende a C. Repito, se dice que L es el límite de f de x. Se dice que L es el límite de f de x cuando x tiende a C. Ese es el concepto como tal de un límite, ¿sí? Se define de esa manera. Se dice que L es el límite de f de x cuando x tiende a C. O es la manera de leer esta expresión, ¿sí?
se dice que L es el límite de f de x cuando x tiende a c. Y es exactamente lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Decirles que vamos a trabajar dos casos en específico de los límites de una función. Podemos resumir esta unidad en dos casos específicos, o la vamos a resumir, mejor dicho, en dos casos específicos del límite de una función, ¿sí? Entonces, posterior a este concepto, repito, donde L o L es igual al límite de f de x cuando x tiende a c. Repito, ese es el concepto, es la definición del límite de una función, ¿sí? Ahora anotemos, por favor, casos de una función real. Perdón, casos de límite de una función real, ¿sí? Casos de límites, ¿sí? Casos de límites, ajá, de una función real. Casos de límites de una función real. Y vamos a trabajar dos casos en específicos. Casos de límites de una función real. Y vamos al caso número 1. Le vamos a poner por nombre a ese caso número 1. Límite de una función. Límite de una función. Cuando x tiende a un valor real. De esta manera. Caso número 1. Límite de una función cuando x tiende a un valor real. Repito, vamos a trabajar de los casos de límites de una función real. 2 específicamente, y esta es la unidad número 7, límites de una función, ¿sí? Caso 1, cuando el límite de una función o el límite de una función cuando x tiende a un valor real. Y el caso 2 es cuando el límite de una función, ¿sí? O el límite de una función cuando x tiende al infinito. Pero hoy vamos a trabajar el caso 1 cuando x tiende a un valor real, y el día miércoles trabajamos cuando x tiende a un valor infinito o cuando x simplemente tiende al infinito, ¿sí? Pues vamos a trabajar con el caso 1 hoy y vamos a trabajar con el caso 2 el día miércoles, ¿sí? Entonces, cuando x tiende a un valor real que corresponde al caso número 1, vamos a trabajar dos variantes diferentes, ¿sí? Vamos a entrar de una vez a la práctica para que quede claro este caso número 1 el día de hoy, ¿ya? Pues, por ejemplo, ya entrando a la práctica, el límite se los van a presentar de la siguiente manera, ¿sí? Dice el límite de la función. Límite de la función, y la función en este caso dice x elevado al cuadrado menos 2. X elevado al cuadrado menos 2. Y les van a decir cuando x tiende, eso significa esta flechita, cuando x tiende a un valor real. Cuando x tiende en este caso, ¿sí? A menos 3. Este es un entero negativo, entonces también es un valor real. El caso 1, límite de una función cuando x tiende a un valor real, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es el límite de x al cuadrado menos 2 cuando x tiende a menos 3? Cuando x tiende a un valor real, ¿sí? Les decía, vamos a trabajar dos variantes en el caso 1, cuando x tiende a un valor real, que es el caso 1, ¿cuál es el límite de la función? Entonces, vamos a trabajar dos variantes porque la función nos la pueden dar de esta forma. Yo le llamo de forma lineal porque no tiene más denominador que la unidad, no tiene más denominador que 1, ¿sí? Entonces, las dos variantes consisten en esto. Consisten en que la función puede ser lineal con denominador 1 o consiste en que la función puede ser una fracción, ¿sí? Entonces, el límite en la función puede ser lineal con un denominador 1 o el límite de la función puede ser fraccionaria, ya que la función va a tener un denominador diferente o distinto a 1. Esas son las dos variantes que vamos a trabajar. Y sí tienen una diferencia por el resultado que esto presenta o la forma de poderse operar, ¿sí? Cuando el límite que nos solicitan de una función lineal o cuando la función es lineal, el límite que nos piden lo vamos a trabajar de la siguiente manera. El ejercicio se lo van a presentar siempre de esta forma. Límite de f de x igual y les dan la función real y les dicen a qué valor tiende x. Pues bien, el límite es lineal, no tiene más denominador que la unidad, no tiene más denominador que 1. Entonces, lo único que vamos a hacer en este tipo de ejercicios es tomar el valor al cual tiende x. Es un valor real, eso lo tenemos claro porque ese es el caso 1. Tomar el valor al cual tiende x y sustituirlo en la función real que me están proporcionando. Al sustituir el valor al cual tiende x en la función real que me están proporcionando, vamos a obtener un resultado simplificado. Pues ese resultado simplificado es el límite al cual, ¿sí? Tiende x en la función real proporcionada, ¿sí? Entonces, x tiende a menos 3, lo tomo y lo sustituyo acá y digo menos 3 elevado al cuadrado menos 2. Entonces, el límite al cual tiende esta función, base negativa elevada a un exponente par, su resultado es L positivo, por lo tanto, menos 3 elevado al cuadrado es 9, ¿sí? Y a esto le voy a restar 2. Entonces, el límite de esta función cuando x tiende a menos 3 pasa a ser la resta de 9 menos 2 y esto equivale a 7. Esto es el límite de x al cuadrado menos 2 cuando x tiende a menos 3. Repito, compañeros, sencillo. Si la función proporcionada es lineal, que no tiene más denominador que la unidad, entonces tomamos el valor al cual tiende x y lo sustituimos donde corresponde y el resultado simplificado es el límite de la función proporcional. Bien, no sé si hay alguna pregunta acá con el caso número 1, específicamente el límite que estoy resolviendo. ¿Sí? Si hubiese alguna pregunta, la aclaramos de una vez o alguna duda, la aclaramos, si no, vamos a seguir trabajando. Bien, escucho, Giovanni. Disculpe, licenciado, ¿podría explicarlo de nuevo? Es que me perdí. Ok. Vamos a trabajar, para empezar, dos casos en la unidad 7, ¿verdad? De lo que corresponde al límite de una función. En este momento estamos en el caso 1 en su orden y se llama límite de una función cuando x tiende a un valor real. X tiende a un valor real, ¿sí? Se especifica acá al valor al cual tiende x. Entonces tiende a un valor real, pero el caso 1 tiene dos variantes. La variante consiste en que la función que me proporcionan puede ser lineal como esta, que no tiene más denominador que la unidad o no tiene más denominador que 1. Pero también me pueden presentar una función que sea fraccionaria, ¿sí? Si la función es fraccionaria, hay otra forma de poder operar o hay una variación en cuanto a la función que es lineal. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora, si la función proporcionada es lineal, que no tiene más denominador que 1 o más denominador que la unidad, entonces tomamos el valor al cual tiende x, que en este caso es menos 3, y lo llevamos a sustituirlo donde corresponde en la función proporcionada. Y en este caso, entonces, x tiende a menos 3, lo voy a sustituir donde tiene x la función real. Entonces dice x al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado menos 2. Menos 3 al cuadrado es base negativa elevada a exponente par, su resultado sale positivo. Menos 3 al cuadrado es 9 menos 2. El límite de esta función, cuando x tiende a menos 3, pasa a ser 7.
Así es como opera el límite en el caso número 1. El límite de una función en el caso 1, ¿verdad? Repito, cuando x tiende a un valor real, ¿ya? Estamos ahí, Giovanni, no sé si aclaro ahí la duda. Sí, licenciado, le agradezco bastante. Bien, vamos, compañeros. Determinen el límite de la siguiente función, por favor. Dice, límite de la función. Acá tenemos menos 3x elevado al cuadrado más 4, ¿sí? Esta es la función. Menos 3x al cuadrado más 4. Pero también me dicen cuando x tiende, por favor, a 2. Ahora, el valor de x tiende a 2. O x simplemente tiende a 2. La función proporcionada, menos 3x al cuadrado más 4, ¿sí? ¿Cuál es el límite de esta función cuando x tiende a 2? Esa es la pregunta, ¿sí? Observan y el límite vuelve a ser lineal. No tiene más denominador que 1, no tiene más denominador que la unidad. ¿Qué tengo que hacer entonces con el valor que tiende a x? Tomarlo y sustituirlo donde corresponde en la función real que me están proporcionando y definir el límite de dicha función cuando x tiende a 2 en este caso, ¿sí? Entonces tomo el 2, que es el valor al cual tiende x, y lo voy a sustituir acá. Entonces acá dice menos 3 por 2 elevado al cuadrado más 4. Entonces, ¿sí? Acá me queda el producto de menos 3 por 2 al cuadrado, que es 4, más 4. Entonces, acá tenemos el producto de menos 3 por 4, y eso es menos 12, más 4. El límite de esta función pasa a ser entonces la suma de menos 12 más 4, y eso es exactamente menos 8. Lo que tenemos que hacer acá, en este caso de número 1 de los límites de una función, entonces menos 8 es el límite de menos 3x al cuadrado más 4 cuando x tiende a 2. Nada más, ¿sí? Y es todo lo que tenemos que hacer en un ejercicio de límites, en el caso cuando el límite es lineal, que no tiene más denominador que 1. Tomar el valor al cual tiende x, sustituirlo donde corresponde, simplificar la expresión y obtener el límite de la función. ¿Ven? Escucho si hay alguna pregunta. Acá, el límite acá de menos 3x cuadrado más 4, cuando x tiende a 2 es menos 8. Esa es la respuesta, ¿sí? Pero escucho si hay alguna pregunta sobre ese ejercicio. Si no, igual, repito, seguimos trabajando. El día de hoy vamos a trabajar sobre el caso número 1, ¿verdad? Límite de una función cuando x tiende al infinito. Si no hay ninguna pregunta con ese ejercicio, por favor resuelvan acá, ¿vean? Resuelvan y tengo acá, pues, x elevado al cubo, ¿sí? Menos 3x más 3, ¿ya? Cuando x tiende a un medio, ¿sí? Vean, pues, el límite cuando x tiende a un valor real. Un medio es un valor real, ¿verdad? El límite de la función x cubo menos 3x más 3, cuando x tiende a un valor real, cuando x tiende a un medio. Por favor, la función proporcionada sigue siendo lineal, no tiene más denominador que 1. O sea, no tiene más denominador que la unidad. ¿Qué tengo que hacer con este 1 medio? ¿Qué tengo que hacer con el valor de x? Pues simplemente sustituirlo donde corresponde a la función real proporcionada y definir o determinar el límite de esta función. Hagámoslo, por favor, y me dicen, compañeros, cuál es el límite de esta función cuando x tiende a un medio. Por favor, trabajemos. Y me dicen cuál es el límite de esa función, por favor, ¿sí? Bien, trabajando y me dicen, por favor, ¿cuál es el límite de esa función? Ustedes me dicen, compañeros, sería el límite de esa función. ¿13/8, licenciado? 13/8, ¿sí? ¿Quién más llegó a ese resultado? 13/8, licenciado. 13/8, correcto. Entonces, sí, el límite de esa función cuando x tiende a un medio es 13/8. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre ese ejercicio? Veamos. Sustituyendo entonces, porque es lo único que se hace en una función como esta para obtener límite. Sustituyendo tendríamos entonces acá un medio
y este está elevado al cubo. Luego tenemos acá menos 3 por 1/2. Y acá tendríamos la suma del entero 3. ¿Bien? ¿Cuánto es 1/2 elevado al cubo? 1 elevado al cubo es 1, partido 2 elevado al cubo, 8. Menos el producto de 3, menos 3 por 1/2. Menos 3 por 1 es menos 3 partido 2, ¿verdad? Entonces el producto de menos 3 por 1/2 es menos 3/2. Y luego tengo acá la suma del entero 3. Entonces, acá, ¿cuánto nos suma 1/8 menos 3/2 más 3? ¿Alguien me dijo ahí cuál es la respuesta? 13/8. 13/8. Bien, gracias. 13/8. Y la respuesta, o el límite, 13/8 es el límite de x al cubo menos 3x más 3 cuando x tiende a 1/2. Bien. ¿Alguna pregunta, compañeros? La respuesta, 13/8, límite de x cubo menos 3x más 3 cuando x tiende a 1/2. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O estamos claros acá con este ejercicio? ¿Escucho 13/8 la respuesta? ¿No? ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Todo claro. Claro. Bien, correcto. Veamos. El límite de una función cuando x tiende a un valor real y la función es lineal, que no tiene más denominador que la unidad, ¿está claro? Pues vamos a pasar ahora a la variante que tiene este caso 1, ¿sí? Vamos a seguir trabajando sobre el caso 1, sí. Solo vamos a cambiar de variante, ¿ya? Me piden ahora el límite de la función, ¿sí? El límite de la función, ¿ya? X al cuadrado menos 9 partido o dividido x menos 3. Y me dicen cuando x tiende a 3. Ahora observen el límite, perdón, de la función, pero la función ahora es fraccionaria. Ahora no tiene más denominador que 1, ahora tiene un denominador diferente a 1, ¿sí? Entonces puedo decir que la función proporcionada ahora es fraccionaria. Entonces, cuando la función proporcionada en el límite de una función es fraccionaria, ¿sí? Aquí en esta variante sucede algo. Tenemos sí o sí que evaluar el denominador y lo vamos a evaluar con el valor al cual tiende x. Esa es una condición y hay que cumplirla, ¿sí? Al tomar el valor al cual tiende x y evaluarlo o sustituirlo en el denominador de la función real proporcionada, ¿sí? Si al hacerlo el denominador se convierte en 0, ¿sí? Óigase bien, si al tomar el valor de x y se evalúa en el denominador de la función real proporcionada, el denominador se convierte en 0, la condición es que para poder resolver este límite, la única forma es factorizando. La única forma es factorizando. Entonces, la única forma de determinar el límite de dicha función fraccionaria, si el denominador se convierte en 0 al evaluar el valor al cual tiende x, entonces lo que tenemos que hacer sí o sí es factorizar. De lo contrario, no obtenemos el límite de la función. ¿Sí? Entonces, esa función real fraccionaria tiene esa condición y hay que cumplir para poder resolver el límite de esta función. Entonces, acá está simple. Al tomar el valor al cual tiende x, que en este caso es 3, sustituirlo en el denominador, nos damos cuenta que nos queda 3 menos 3 y ese resultado nos da 0. Quiere decir que el denominador se convierte en 0. Quiere decir entonces que sí o sí yo tengo que factorizar esta función para poder obtener el límite correspondiente. De lo contrario, no puedo obtener límite de esta función. Entonces, esa es la otra variante cuando x tiende a un valor real. Esta es la otra variante del caso número 1 y la vamos a trabajar de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, sí hay que factorizarlo. Esa comprobación la vamos a hacer siempre que tengamos una función fraccionaria y que nos piden el límite de dicha función. Lo vamos a tener que hacer siempre, ¿sí? Pues ya comprobé, el denominador se convierte en 0. Sí, se convierte en 0. Hay que factorizar la función, hay que factorizarla, ¿va? Entonces, pregunto,
¿Qué caso tengo en el numerador de esta función? Si dice x al cuadrado menos 9. ¿Cómo se llama ese caso? Diferencia de cuadrados, Dick. Diferencia de cuadrados, correcto. Es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza? Pues alguien me puede apoyar. Pero si no, me pueden apoyar ahorita. ¿Cómo se factoriza? Les digo que una diferencia de cuadrados se factoriza a través de dos factores o a través de dos paréntesis. Se le extrae la raíz cuadrada exacta al minuendo y se le extrae la raíz cuadrada exacta al sustraendo. Y se forman dos factores, se forman dos paréntesis. La raíz del minuendo se coloca como primer término en cada paréntesis y la raíz del sustraendo se coloca como segundo término en cada paréntesis, ¿sí? Entonces, raíz del minuendo x cuadrada es x, raíz del sustraendo es 9 y su raíz cuadrada exacta es 3. Un paréntesis va a quedar con signo más y el otro paréntesis va a quedar con signo menos. Y x más 3 por x más 3 es la factorización de x cuadrado menos 9, que equivale a una diferencia de cuadrados. Pues lo he factorizado porque así nos dicta la regla acá en este caso. Y voy a copiar en el denominador pues lo que ya tengo, pero lo voy a poner en paréntesis y es x menos 3. Acá la expresión del numerador está factorizada y lo que corresponde en este momento es aplicar la ley de supresión. Voy a suprimir lo que hay común en el numerador con lo que hay común en el denominador. Voy a eliminar o a suprimir x menos 3 con x menos 3. Ahora voy a simplificar la expresión y voy a tomar en cuenta lo que me quedó en el denominador, que en este caso es x más 3. No tiene más denominador que 1. ¿Qué corresponde entonces con lo que me quedó? Corresponde tomar el valor al cual tiende x y sustituirlo acá donde tengo la expresión. Entonces, esto me va a quedar como 3, que es el valor de x, más 3. El límite al cual tiende, el límite de esta función cuando x tiende a 3 corresponde a la suma de 3 más 3 y esto es 6. Bien, compañeros, entonces la respuesta de este ejercicio es 6. El límite de esta función x cuadrado menos 9 partido de x menos 3 cuando x tiende a 3 pasa a ser 6. Escucho si hay alguna pregunta. Y les digo, esta es la variante del caso 1 cuando la función proporcionada ya no es lineal, sino que es una función fraccionaria. Y siempre que vean la función fraccionaria en el límite de una función, lo primero que van a hacer es evaluar el denominador con el valor al cual tiende x. Y la condición está en que si al evaluar el denominador con el valor al cual tiende x, el denominador se convierte en 0, sí o sí tienen que factorizar para encontrar el límite de la función. ¿Sí? Ahora bien, esa es la condición y la tienen que tener clara, ¿verdad? Bien, esa es la condición y la van a tener clara. Ahora, escucho si hay una pregunta sobre ese ejercicio que acabamos de resolver. Si no hay ninguna pregunta, les voy a plantear otro ejercicio similar a este. Similar, ¿verdad? Y el ejercicio, pues, sería el siguiente. Vean, pues. Van a determinar el límite de la función. ¿Verdad? Van a determinar el límite de la función. La función sigue siendo fraccionaria. ¿Sí? Dice x al cuadrado más 4. Partido x más 3. ¿Sí? Cuando x tiende a 3. Es una similar. ¿Sí? La función proporcionada es fraccionaria. ¿Ya? La función es fraccionaria. Y cuando yo veo una función que es fraccionaria, lo primero que voy a hacer es evaluar el denominador con el valor al cual tiende x. Repito, la función es fraccionaria y x vuelve y tiende a 3. Ahora bien, al hacer la prueba o al evaluar el denominador con este valor de x, pues yo lo que voy a tener acá es la suma de 3 más 3. Y eso no es 0, eso equivale a 6. Entonces, cuando eso sucede, pues no tengo que factorizar, porque voy a factorizar sí y solo si el denominador se convierte en 0 cuando sustituyo este valor al cual tiende x. Pero acá ya nos dimos cuenta, el valor de x no es 0, el valor de x es 6. Entonces, no tengo que factorizar, aunque la función proporcionada sea fraccionaria. No tengo que factorizar, porque el denominador no se convirtió en 0 cuando hice la sustitución del valor al cual tiende x.
Entonces, la condición es que voy a factorizar sí o sí, el denominador se convierte en 0, ¿sí? Pero si no se convierte en 0, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Voy a tomar el valor al cual tiende X y lo voy a sustituir donde corresponde en el denominador y donde luego simplifico el resultado y esa es la respuesta, ¿sí? Entonces, no voy a factorizar, tomo el valor de X, que en este caso es 3, y lo voy a sustituir, lo hago acá, 3 elevado al cuadrado más 4, partido o dividido, 3 más 3. Y esto entonces pasa a ser igual, ¿vean? A 3 elevado al cuadrado, que equivale a 9, acá, más 4, partido o dividido, la suma de 3 más 3, que eso es 6. Entonces, esto equivale a la suma de 9 más 4, y eso es 13, partido 6. Es decir, simplificada esta expresión al sustituir el valor al cual tiende X, aunque la función sea fraccionaria, pero no se cumple con la condición de que al evaluar el denominador se convierte en 0. Entonces tomamos este 3, que es el valor de X, lo sustituye donde corresponde en el numerador, donde corresponde en el denominador, simplifico la expresión de estos valores y llego a obtener 13 sextos. Esto ya no se puede simplificar, compañeros, y pasa a ser el límite de la función x cuadrado más 4 partido x más 3 cuando x tiende a 3. No factorizamos, no, porque el denominador no se convirtió en 0 cuando sustituimos el valor al cual tiende x. ¿Queda claro entonces? Mientras que en esto, el valor de x, perdón, el valor del denominador sí es 0 al sustituir el valor al cual tiende x y por lo tanto hay que factorizar. Entonces, también son dos variantes diferentes del caso 1, ¿verdad? ¿Es fraccionaria? Sí. ¿Cuál es la condición? Evaluar el denominador con el valor al cual tiende x. Si esto se convierte en 0, sí o sí factorizo. ¿La función es fraccionaria? Sí. Evalúo el valor de x en el denominador, no se convierte en 0, entonces tomo el valor de x, lo sustituyo en el numerador y en el denominador, simplifico el resultado y el límite de esta función cuando x tiende a 3 es 13 sextos. Ahí está completamente simplificado y esa es la respuesta. Escucho si hay alguna pregunta. ¿Estamos claros? ¿Todo bien, compañeros? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Seguimos trabajando entonces, ¿ya? Seguimos trabajando. Solo vamos a copiar algo. En un momento, ¿sí? Por favor, obtengan el límite de la función. Nuevamente acá, la función es... Por favor. Perdón, la función es 8x elevado al cuadrado menos 6x más 1. Y me dicen cuando x tiende a menos 1/2. X tiende a menos 1/2, la función es 8x cuadrado menos 6x más 1. ¿Sí? Pregunto para todos. ¿Hay que factorizar en esta función? No, No. Bien, Dulce, ¿por qué no hay que factorizar? porque estamos hablando de la primera variante, que era cuando el denominador era 1. Ok, cuando el denominador de esta función es 1 o no tiene más denominador que la unidad. ¿Correcto? Eso es exactamente. Por eso no vamos a factorizar. ¿Qué vamos a hacer entonces con este valor de x? ¿Sí? Llevarlo a la función real proporcionada y sustituirlo donde corresponde. 8x al cuadrado dice menos 6x más 1. Esa es la función real. Llevo menos 1/2 y lo sustituyo. Hagámoslo por favor y me dicen cuál es el valor de este límite. O cuál es el valor del límite de esta función cuando x tiende a menos 1/2. Por favor. Por favor, compañeros, ¿cuál sería el límite de esa función? Hagamos la sustitución y me dicen. ¿6?
6. ¿Sí? Bien. Haciéndolo, compañeros, tengo el producto acá de 8 por menos 1/2 elevado al cuadrado, ¿verdad? Luego tengo el producto de menos 6 por menos 1/2 más la suma del entero 1. Acá, estamos bien, ¿sí? Entonces, acá, cuando tengo base negativa elevada a un exponente par, pregunto, ¿el resultado sale positivo o siempre sale negativo? Positivo, licenciado. Positivo. Bien, entonces acá tengo el producto de 8 y menos 1/2 elevado al cuadrado. Esto se convierte en positivo, 1/4. ¿Sí? Menos 1/2 al cuadrado se convierte en 1/4, positivo. El producto de menos por menos en ley de signos, este producto nos da más. ¿Sí? Y el producto de menos 6 por menos 1/2 nos da el producto de 6 por 1, 6 partido 2. El entero que nos produce acá es positivo y es 3. El producto de menos 6 por menos 1/2 es más 3. ¿Ya? Luego tengo acá la suma del entero 1. Entonces, el producto de 8 por 1/4 es 2. Multiplicar 8 por 1/4 consiste en multiplicar 8 por 1, 8 partido dividido 4, y eso equivale a 2. Más la suma del entero 3, más la suma del entero 1. Entonces, este límite corresponde a sumar 2 más 3, 5 más 1, 6, ¿correcto? El límite de la función 8x cuadrado menos 6x más 1 cuando x tiende a menos 1/2 es 6. ¿Ya? 6 es el límite. Y acá lo tenemos. ¿Ven? ¿Alguna pregunta sobre ese resultado? Escucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro? No, claro, licenciado. ¿Seguimos trabajando? ¿Sí? ¿Bien? Ya vamos trabajando, por favor. Límite de la función. Démelo, por favor. ¿Cuál es el límite de la función 3x elevado al cuadrado más 5x menos 2? Partido dividido, por favor, 3x menos 1. Cuando x tiende a 1/3. ¿Sí? Cuando x tiende a 1/3. ¿Cuál es el límite de 3x cuadrado más 5x menos 2 dividido 3x menos 1 cuando x tiende a 1/3? Por favor, lo primero, la función es fraccionaria, sí. Lo primero es evaluar el denominador con el valor al cual tiende x. Por favor, hagámoslo y me dicen si el denominador se convierte en 0 o no se convierte en 0. Sí, da 0. Sí se convierte. Sí, se convierte en 0. ¿Sí? Bueno, si nos da 0 el denominador, lo que tenemos que hacer es factorizar para poder obtener el límite de dicha función. ¿Sí? Ya me dijeron da 0. ¿Por qué? Tengo el producto de 3 por 1/3, ¿verdad? O 3 por x menos 1. 3 por 1/3 es 3 por 1, 3 dividido 3. Esto se convierte en 1 menos 1. Y eso efectivamente es 0. Entonces, el denominador, al evaluarlo con el valor de x, sí se convierte en 0. ¿Qué dice la regla en este caso? De que si el denominador se convierte en 0 al evaluar el valor de x proporcionado, para obtener el límite, sí o sí hay que factorizar la función proporcional. ¿Bien? ¿Ya lo vimos? ¿Se convierte en 0, sí? Hay que factorizar, ¿verdad? Por favor, ¿qué caso tenemos en el numerador de esta función? Porque es lo que vamos a factorizar, el numerador, ¿verdad? 3x cuadrado más 5x menos 2. Tiene 3 términos, es un trinomio. ¿Sí? ¿De qué caso estamos hablando, por favor? Alguien que me pueda apoyar. Tiene 3 términos, es un trinomio. ¿De qué caso de los trinomios estamos hablando? X al cuadrado ¿Estamos hablando del trinomio? X cuadrado más BX más C. Dulce, solo x cuadrado más bx más c, o del trinomio ax al cuadrado más bx más c. Sí, AX. Ajá, es el trinomio ax al cuadrado más bx más c. Ese es el trinomio que tenemos que factorizar. ¿Bien? Tiene un procedimiento un poquito más largo para factorizarlo, ¿verdad? Se los voy a factorizar. Pero también
les voy a recomendar algo. En el examen final, sí o sí viene resolver un límite cuando tiende a un valor real y la función que les van a dar es fraccionaria, similar a esta, ¿verdad? Bueno, fraccionaria, cualquier caso de factorización. La recomendación es lo siguiente. Los casos de factorización en total son 9, ¿sí? Son 9. Tienen que venir y practicar todos los casos de factorización para poder resolver un límite de este tipo, porque van a tener que factorizar sí o sí para poderlo resolver. Les van a poner un ejercicio donde el denominador se convierte en 0 y la única forma de resolver ese límite es factorizar. ¿Bien? Trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿Cómo se resuelve? Se toma el coeficiente numérico del primer término, que en este caso es 3, y ese 3 pasa a multiplicar a todo el trinomio, que es 3x elevado al cuadrado más 5x menos 2. El procedimiento dice que a la vez que multiplica todo el trinomio, también lo divide, ¿sí? Como primer paso en el procedimiento se hace esto en el caso de factorización que nos ocupa. Seguido, se deja indicado el producto del primer término, segundo término y efectuado el producto del tercer término, siempre dividido el valor que está multiplicando. Entonces, dejar indicado el producto del primer término es dejar en un paréntesis 3x al cuadrado. Luego, más por más, eso produce más, ¿sí? Y dejar indicado el producto del segundo término es dejar en un paréntesis acá. Bueno, fuera del paréntesis, dejar 5 y dentro del paréntesis dejar 3. Es lo mismo multiplicar 3 por 5x a multiplicar 5 por 3x. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Pero acá, en este trinomio, hay que acomodar que el término que queda en paréntesis sea exactamente el mismo que está en el primer término. Entre paréntesis, que sea el mismo, ¿sí? Entonces, por eso digo, es lo mismo multiplicar 3 por 5x que multiplicar 5 por 3x. Hay que acomodar este término con el primero, que sea el mismo, ¿sí? El producto de 3 por menos 2, ese sí se efectúa. Más por menos me da menos y 3 por menos 2 es menos 6. Esto vuelve a quedar partido o dividido, lo que viene multiplicando, que en este caso es 3. Ahora, que tenemos esto indicado, lo convertimos para poderlo resolver en el caso anterior a este. En el orden es el caso denominado x cuadrado más bx más c. Entonces, este se resuelve por medio de dos paréntesis. En el primer paréntesis, como pongo por primer término 3x, ¿sí? Y el signo del primer paréntesis, el signo del segundo término del trinomio, que en este caso es más. En el segundo paréntesis, vuelvo a colocar en el primer término 3x. Y el signo del segundo paréntesis es el producto del signo del segundo por el tercero. Más por menos nos da menos. Luego, esto sigue dividido dentro de 3, ¿sí? Que es lo que traemos multiplicando. Ahora voy a buscar dos números que multiplicados, el mayor va primero y el menor va de segundo, nos dé menos 6 y la suma algebraica me dé 5. Esos números, el mayor en este caso es 6 y el menor es 1. Al realizar el producto de 6 por menos 1 me da menos 6 y al realizar la suma algebraica de 6 menos 1 me da 5. O sea, factorizado queda de esa manera. 6 y menos 1. Factorizado, entonces 3x más 6 por 3x menos 1 dividido 3. Pero resulta que el denominador en este caso de factorización hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo. Y la forma de eliminarlo es factorizando el primer paréntesis y el segundo paréntesis, o en algunos casos solo uno de los paréntesis. El caso de factorización que se utiliza acá es factor común. Y probamos con el primer paréntesis. En 3x más 6 hay factor común y el factor común es 3. Al factorizar 3x dentro de 3, lo que me queda es x más. Al dividir 6 dentro de 3, nos queda más 2. ¿Sí? Cierro paréntesis y voy a copiar el segundo paréntesis porque 3x menos 1 no tiene factor común. Lo voy a copiar entonces como 3x menos 1. Y esto vuelve a quedar dividido dentro de 3. Con la factorización por factor común del primer paréntesis ya había conseguido el número que me va a cancelar el denominador. Entonces, al tener el valor que me permite cancelar el denominador, pues procedo a cancelar. Y la factorización de este trinomio es dos paréntesis, que son x más 2
por 3x menos 1. Entonces, el trinomio lo he factorizado y queda factorizado exactamente de esta manera, ¿sí? X más 2 por 3x menos 1. Ahí está factorizado el trinomio. Entonces lo llevo acá a colocar la factorización en este caso, ¿sí? Y la factorización en este caso pues pasa a ser exactamente lo que ya tengo ahí. X más 2, porque no nos va a caber acá. Entonces lo vamos a hacer aquí abajito, ¿sí? Nos queda en la factorización X más 2. Bien. Por 3x menos 1. Esta es la factorización. Partido o dividido lo que tiene el denominador, y en este caso el denominador tiene 3x menos 1. Lo voy a poner también en un paréntesis. 3x menos 1. Acá. Entonces esto pasa a ser igual. Voy a utilizar la ley de supresión. Voy a suprimir o a cancelar esta expresión que es común a la que está en el denominador. ¿Sí? Al hacerlo, voy a bajar acá lo que me queda exactamente en el numerador, que es x más 2. Entonces, observo que la función ya quedó de forma lineal. No tiene más denominador que 1 o más denominador que la unidad. Por lo tanto, lo que procede ahora es tomar el valor al cual tiende x y sustituirlo donde corresponde en la función real, ¿sí? Entonces, acá x tiende a 1/3, voy a colocar 1/3 y le voy a sumar 2. Entonces, este resultado es el límite de la función 3x al cuadrado más 5x menos 2 dividido 3x menos 1 cuando x tiende a 1/3. Pregunto, ¿alguien que me pueda apoyar? ¿Cuánto es la suma de 1/3 más 2? 7/3. 7/3. Bien. Entonces, acá ya tenemos la respuesta. El límite de 3x cuadrado más 5x menos 2 dividido 3x menos 1 pasa a ser 7/3. Lo tenemos acá. Y esa es la respuesta, compañeros. 7/3. Bien. Escucho si hay alguna pregunta. Con lo que acabamos de trabajar ahorita. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me dice. Si no, repito, seguimos trabajando, ¿verdad? Pero necesito escuchar si alguien tiene alguna duda con lo que acabamos de resolver ahorita. Casi seguro estoy que la duda puede ser sobre la resolución del trinomio que trabajamos, pero no hay problema, la respondemos, ¿sí? Igual, después la tarea les va a quedar a ustedes retomar el tema de factorización, porque les va a servir para poder resolver un límite de este tipo, ¿verdad? Pero escucho, si alguien tiene alguna pregunta con relación al límite que acabamos de resolver. Si no hay, seguimos trabajando. ¿No hay problema? Bien. Con la resolución del trinomio, ¿estamos claros? Sí, sí. Trabajando. Vean, pues, ¿cuál es el límite? Proporcionan, por favor. ¿Cuál es el límite de la siguiente función? Vean. ¿Cuál es el límite de la función? Perdón. La función dice 27x elevado al cubo menos 8. Partido dividido 3x menos 2. Cuando x tiende a un valor real, en este caso cuando x tiende a 2/3. 2/3, ¿bien? ¿Cuál es el límite de esta función cuando x tiende a 2/3? Repito, cuando la función es fraccionaria, lo primero que tengo que hacer es evaluar el valor al cual tiende x en el denominador. Y si el denominador se convierte en 0, entonces hay que factorizar sí o sí. Porque la única forma de resolver ese límite es factorizando. Me dicen si la condición se cumple o no se cumple. Si el denominador se convierte en 0 o no se convierte en 0. Sí. ¿Se convierte en 0? ¿Sí? Pues acá tengo el producto de 3 por x, tengo el producto de 3 por 2/3. ¿Sí? Menos 2. Y al multiplicar 3 por 2/3, tengo el producto de 3 por 2 y eso es 6. 6 dividido 3, este resultado es 2. Y si a esto le restamos 2, pues esto es 0. Pues bien, el denominador sí se convierte en 0.
¿Ya? Entonces, la condición o la regla dice que cuando el denominador se convierte en 0 al hacer esta sustitución o esta evaluación, la única forma de resolver el límite es factorizando. Pues bien, se cumple la condición, hay que factorizar. ¿Qué caso tengo en 27x cubo menos 8? Diferencia de cubos. Diferencia de cubos, correcto, gracias Dulce, es una diferencia de cubos. Ok, ¿cómo se factoriza una diferencia de cubos? ¿Sí? Por hoy lo voy a resolver yo, ¿verdad? Pero en el examen son ustedes. Recomendación, vayan a factorizar, vayan a retomar los 9 casos de factorización. Porque en lo que vengo trabajando ahorita ya les estoy resolviendo casi 4 casos diferentes de factorización, ¿ya? Entonces tienen que ir a retomar los casos de factorización, recomendación, ¿verdad? Entonces, ¿es una diferencia de cubos? Sí. ¿Cómo se resuelve? Pues se resuelve a través de formar un binomio y un trinomio, con lo que tiene esta diferencia de cubos. El binomio, lo voy a hacer acá, se forma con estos dos términos, separados con el signo menos, porque esta es una diferencia de cubos. Entonces, se le extrae la raíz cúbica exacta a 27x cubo en este caso, y la raíz cúbica exacta de 27 es 3, y de x al cubo es x. Entonces, la raíz cúbica compuesta de 27 cubos es 3x. Luego, el signo es menos porque esta es una diferencia de cubos. Se le extrae la raíz cúbica exacta a 8. Y la raíz cúbica exacta de 8 en este caso es 2. Entonces, el binomio queda formado por 3x menos 2. Ahora hay que formar un trinomio para terminar de factorizar esta diferencia de cubos. El primer término del trinomio dice es el cuadrado del primero del binomio. El cuadrado de 3x es 9x al cuadrado. ¿Sí? El signo del segundo término del trinomio que estamos formando es el inverso al signo del binomio. Si el binomio es negativo, el segundo término del trinomio tiene que ser positivo. Y el segundo término del trinomio, además de ser positivo, se forma del producto de los dos términos del binomio. Y 3x por 2 o 2 por 3x, esto pasa a ser más 6x. El tercer término de este trinomio siempre es más, siempre es positivo. Y el tercer término, además de ser positivo, es el cuadrado del segundo del binomio. ¿Sí? Entonces, 2 elevado al cuadrado, esto es 4. Entonces, como 3x menos 2 por 9x al cuadrado más 6x más 4, queda factorizada esta diferencia de cubos que es 27x cubo menos 8. ¿Bien? Esto queda partido o dividido, por favor, dentro, y lo voy a dejar en un paréntesis de lo que tiene el denominador, que en este caso es 3x menos 2, ¿verdad? ¿Sí? Ahora lo que procede es ley de supresión. Cancelo lo común en el numerador con lo común en el denominador. ¿Sí? Y lo que nos queda ahora es 9x al cuadrado más 6x más 4. Pues ese lo vamos a colocar por acá. 9x al cuadrado, ¿sí? Más 6x más 4. Lo tenemos acá. Y queda de forma lineal. No tiene más denominador que 1, no tiene más denominador que la unidad. Por lo tanto, la función ahora es lineal. Lo que corresponde, de acuerdo a lo que ya vimos al principio del tema, es que se toma el valor al cual tiende x y se sustituye donde corresponde, porque esto ya quedó de forma lineal, ¿sí? Entonces voy a tomar 2 tercios, que es el valor al cual tiende x, y lo voy a sustituir acá donde corresponde, para poder resolver el límite de esta función que tuvimos que factorizar. Entonces voy a tomar acá 9 por 2 tercios elevado al cuadrado, más el producto de 6 por 2 tercios, que es el valor de x, más el entero 4. Por favor, ¿alguien me puede apoyar y me dice cuáles son los resultados? ¿Sí? De 9 por 2 tercios elevado al cuadrado. Primero, ¿cuánto es 2 tercios elevado al cuadrado? ¿Cuánto es 2 tercios elevado al cuadrado? 4 novenos. 4 novenos. Bien, gracias Evelyn. ¿Y cuánto es 4 novenos por 9? 4. 4. 4, ¿ok? Entonces, el resultado de esto, de 9 por 2 tercios al cuadrado, es 4. ¿Sí? Esto es 4, ¿verdad? Más, ¿cuánto nos da el producto de 6 por 2 tercios? 4.
4, ¿sí? Entonces, más 4. Más 4, que es el entero que ya tengo definido como tercer término. Entonces, vean, el producto de 9 por 2 tercios al cuadrado me produce 4. El producto de 6 por 2 tercios me produce 4. Más 4. El límite de esta función equivale a 4 más 4 más 4. Equivale a 12. Entonces, el límite de 27x al cubo menos 8 partido 3x menos 2, cuando x tiende a 2 tercios, pasa a ser 12. Es lo que tengo acá, ¿verdad? Pasa a ser 12. ¿Bien? ¿Escucho, compañeros? ¿Preguntas o dudas sobre la solución de este ejercicio? Si estamos claros, pues seguimos trabajando, ¿verdad? Tengo más ejercicios ahí que resolver. Pero ustedes me dicen, ¿está claro? ¿Todo bien? Todo claro. No, claro. Bien. Todo claro, Sigamos. licenciado. El día de hoy vamos a concluir la clase solo con el caso número 1. El día miércoles vamos a trabajar el caso número 2. Así que seguimos con casos con ejercicios del caso 1. Bien. Vean, me dicen por favor cuál es el límite de la función. El límite de la función x al cubo más 64 dividido x más 4 cuando x tiende a menos 4. Bien, ¿cuál es el límite de x cubo más 64 dividido x más 4 cuando x tiende a menos 4? Es una función fraccionaria. La condición es evaluar el denominador con el valor de x, y si esto se convierte en 0, pues hay que factorizar. Acá está sencillo evaluar el denominador, ¿va? X tiende a menos 4, entonces acá tendríamos menos 4 más 4, y esta suma es 0, ¿verdad? O se convierte en 0. El denominador se convierte en 0. Hay que factorizar. Ahora pregunto, ¿qué caso factorizamos en el numerador? Si tengo x cubo más 64. Vamos, ¿alguien que me pueda apoyar? ¿Qué caso es x cubo más 64? Lo tenemos que factorizar. ¿Cómo se llama este caso, me dijeron? Diferencia de cubos. Cubos. ¿Cómo se Sí. llama este caso, entonces? Es diferencia de cubos del anterior, pero como este tiene el signo positivo, no lo recuerdo, la verdad. Si este tiene signo negativo y es una diferencia de cubos, y este tiene signo positivos, este corresponde, entonces, a una suma de cubos. Este es el caso 8 de factorización. El caso 8 se compone por suma de cubos y diferencia de cubos. ¿Sí? Se factorizan de la misma manera, solo hay una pequeña diferencia entre la suma y la resta de cubos. Pues esto es una suma de cubos. Habría que comprobarla, pero en lo que estoy trabajando ahorita estoy seguro que es una suma de cubos. ¿Cómo se comprueba si es una suma de cubos? De que el primer término tiene raíz cúbica exacta y que el segundo término tiene raíz cúbica exacta. El primero es x, pero ¿cuál es la raíz cúbica exacta de 64? 4. 4. O sea, sí, esta corresponde a una suma de cubos. Bueno, hay que factorizarla porque el denominador se convierte en 0. ¿Cómo se factoriza una suma de cubos? Se factoriza exactamente igual a una resta de cubos. Se forma un binomio y se forma un trinomio. La diferencia está en el signo nada más. Pero ¿cómo queda el binomio acá al factorizar esta suma de cubos? Se le extrae raíz cúbica exacta al primero, es x, más, porque es una suma, raíz cúbica exacta del segundo, que es 4. Este es el binomio formado. El primer término del trinomio es el cuadrado del primero del binomio. Entonces, x elevado al cuadrado. El signo del segundo término del trinomio es el inverso al signo del binomio. Si el binomio es positivo, el signo del segundo término del trinomio va a ser negativo. Y el segundo término del trinomio, aparte de ser negativo, es el producto de los dos del binomio. X por 4 me corresponde a 4x. ¿Sí? El tercer término del trinomio, aunque el binomio sea positivo o negativo, el tercer término siempre es positivo. Y el tercer término es el cuadrado del segundo del binomio. 4 elevado al cuadrado equivale a 16. Y esto queda partido o dividido, el denominador que lo voy a poner en un paréntesis y corresponde a la expresión x más 4. Al tener esto,
puedo aplicar la ley de supresión al cancelar estas dos expresiones que son comunes. Cancelo el numerador con denominador y luego vuelvo a tener lo que me queda en el numerador